Hoy he puesto este título al mensaje: levantando el ánimo. Estamos pasando por una temporada en que tanto esfuerzo en algunos sin los resultados deseados produce desánimo. Pero de verdad le he estado orando a Dios por una palabra para poder acompañarte en esta temporada y darte ánimo a través de sus escrituras, ¿verdad? Porque las palabras de Jesús son espíritu y son vida. Fue lo que Pedro le dijo al Señor cuando él le dijo a los discípulos: ¿se quieren ir ustedes también? Y Pedro dijo: no, ¿a quién iremos si tú tienes palabras de vida eterna? Así que ánimo todos. En Lucas capítulo 18, verso 1. Leo en adelante. Puedes allí tú apartar este pasaje y estudiarlo. También les refirió Jesús una parábola o una historia sobre la necesidad, subraya necesidad, de orar siempre y no desmayar. Wow, ese verso es sumamente poderoso. Es una historia que acerca de, quiere decir que Jesús contaba historias con un objetivo. En otras palabras, la historia como tal contiene el mensaje. Es lo mismo cuando Dios le da un mensaje, por lo menos este es su servidor. Lo que hago yo es preguntarle si el mensaje lo voy a dejar en una sola prédica o una serie de prédicas que dejen claro el mensaje a dar. Entonces Jesús acaba de dar un mensaje. El mensaje es de la necesidad. Ojo, necesidad, no lujo. Necesidad de orar. Ese es el verbo, vamos a orar. ¿Cuándo? Siempre y no desmayar. No solo es orar siempre, sino es orar siempre y no desmayar. Ese será el mensaje que Jesús va a dejar a través de la historia que va a contar. Diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Me cuesta entender cómo llegó a juez una persona que no tiene respeto a Dios ni respeta a hombres. Pero deben existir. Verso 3. Había también en aquella ciudad una viuda la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. ¿Por qué? ¿Algún qué? Tiempo. Eso hay que enmarcarlo. No quiso por algún tiempo. Educando a mis hijos aprendí que algunas cosas uno les dice sí, a otras uno les dice no, y a otras uno les debe decir aún no. No es un no, es un todavía no. Guardando la distancia, pero viene tu hija de 12 años y te dice: papá, me quiero casar. Si a uno le cuesta agarrar la onda si tiene 25, imagínese a las 12, ¿verdad? Y uno le puede decir no. ¿Ese sería un no o sería un todavía no? Ok. Nosotros nos desesperamos cuando alguien nos dice, nos da una respuesta que la tenemos como que es la respuesta única y para siempre. Y en esta parábola Jesucristo empieza a dejar claro de que aquel juez por un tiempo no quiso. ¡Wow! ¿Eso da esperanza o no? Da esperanza. Y entonces sigue diciendo: pero después de esto, dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre. Lo vuelve a reconocer: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. Si el juez, para poder hacer justicia a la mujer, dijo: aunque no temo a Dios, quiere decir o puede implicar que el caso de aquella viuda tenía que ver con algo, algún principio, algún valor, algún mandato o algún derecho que Dios le estaba otorgando a la viuda.
Porque ¿por qué mete a Dios el juez aquí? Es bueno hacerse preguntas cuando uno lee las Escrituras. Podría ser. Verso 6. Y dijo el Señor, oí lo que dijo el juez injusto, eso que les acabo de decir. 7. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos? ¿Cuántos decimos un buen amén a eso? Que claman a Él de día y de noche. ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Quiero hacer notar algunas cosas. Orar siempre en este contexto nos dice que es insistir en la petición hasta lograrlo u obtenerlo. Esta mujer iba donde el juez con diferente petición o con la misma siempre. Yujo. Ella llegaba y decía, hazme justicia de mi adversario. Lo que ella no cambiaba su petición, ella insistía en la misma petición durante todo el tiempo que el juez no quiso, hasta que quiso. ¿Quién hizo que el juez quisiera? Es irónico, él dijo, aunque no temo a Dios, sin embargo el que estaba moviendo al juez era Dios, para que por fin le hiciera justicia. Ojo, esto es una, ¿qué? No sé, es una paradoja, es una historia en donde la mujer le ruega al juez. Ojo, ¿a quién le está rogando la mujer? Al juez. Pero quien al final está oyendo ese ruego, aún antes que el juez, es Dios. Yuhu, todavía están acá. Entonces debemos nosotros orar siempre y no desmayar, de día y de noche. He tomado la costumbre de no encender mi celular si antes no he orado. Comienzo mi día hablando con Dios, ¿verdad? Y termino mi día hablando con Dios. Es importante seguir esta instrucción. Jesús dijo, les voy a enseñar que deben orar siempre, de día y de noche, si quieren que las cosas que por un tiempo no se cumplan. Les repito, les voy a enseñar, dice Jesús aquí prácticamente, que ustedes deben de orar siempre, de día y de noche, para que las cosas que por un tiempo no se cumplen, se cumplan. Wow. Si algo se hace solo eventualmente y no constantemente, difícilmente se podría desmayar. O sea, si te dicen, levanta estas 15 libras de peso una vez y no desmayes allá. No que una vez vas a desmayar. Ahora si te dicen, dame 100 repeticiones. Cuando vas por las 70, decís, ¿y ahora qué hago? No desmayes. Entonces lo que está Jesús en el contexto enseñando es que hay muchas cosas que van a venir a nuestra vida, a tu vida, gracias a que oras siempre de día y de noche, pero no debes desmayar. No se podría desmayar si lo que nos manda a hacer se hace una sola vez. No desmayes. Hey, Josué, esfuérzate y sé valiente y no desmayes. Y entonces en todo lo que hagas prosperará. Quiere decir que alcanzar esa prosperidad no será cuestión de un día, será cuestión de un esfuerzo continuo y constante que implica la posibilidad de desmayar. Por lo tanto, muchas cosas buenas que Dios está a punto de llevar o hacer llegar a tu vida va a requerir que no desmayes. Y eso implica que no se hace una vez, se hace 2 veces diarias por muchos días. ¿Cómo es posible que aún Goliat supiera esto? Que desafiaba al escuadrón de Israel 2 veces diarias.
por 40 días. ¡Yujú! Entonces todo el mundo dice, wow, David tomó la espada de Goliat, ¿verdad? Pero también tomemos la estrategia de 2 veces diarias, que es la que Jesús está enseñando acá. Queremos que cosas pasen sin hacer nada. Queremos que Dios se mueva sin provocar que lo haga. Desmayar significa, apunten, perder el ánimo, el valor o las fuerzas. Valor aquí es valentía, que significa ánimo, fuerza o energía para hacer, resolver o emprender algo. Es energía, voluntad y valor. Por ejemplo, ¿verdad? Mira, hombre, toma valor y decíselo, ¿verdad? ¡Ánimo! Ya falta poco. Estamos hablando de ánimo. Aguanten, hombre, no desmayen. Ya solo faltan 3 minutos para terminar el partido, ¿verdad? Y vamos ganando por unos puntos, pero defendamos. Eso es infundir ¿qué? Ánimo. Dios es el especialista en infundir ese ánimo. Pero veamos en Lucas 18, 7 y 8, este mismo pasaje en la traducción al lenguaje al día. ¿Creen ustedes que Dios no defenderá a las personas que Él eligió y que día y noche le piden ayuda? ¿Creen que tardará en responderles? Todos decimos no. Siempre y cuando esa persona le hable de día y de noche. Pero la gente está acostumbrada a hacer una oración un par de días, eventual, en el momento del susto, y después esperan que ya Dios actúe. ¿Creen que tardará Él en responderles? 8. Claro que no, sino que les responderá de inmediato al que lo hace de día y noche. Pero cuando yo, el Hijo del Hombre, está hablando Jesús, regrese a este mundo, ¿acaso encontraré gente que confíe en Dios? ¿En qué contexto está el confiar en Dios? O sea, que cuando Jesús regrese, si bien es cierto, tenemos que ser de las vírgenes que tienen aceite en sus vasijas y extra para la noche. Si bien es cierto que cuando Él regrese, tenemos que ser ese siervo que si recibió 5 o 2 talentos, produjo el doble. Si bien es cierto que cuando Él regrese, se cumplan muchas de esas parábolas, también es cierto que cuando Él regrese, va a venir a buscar gente si está o no confiando en Dios. ¿En qué contexto lo dijo Jesús? En el contexto de personas que creen tanto que Dios responde, que no dejan de insistirle de día y de noche. Bendito Dios por su palabra, de verdad. Dios es bueno, muy bueno. Confiar en Dios implica hacer algo. Implica dejar que el ánimo sea influenciado por Él y sus palabras. Implica considerar lo que Él ha hecho y hará. De nuevo, confiar en Dios implica hacer algo. Y dejar que el ánimo sea influenciado por Él y sus palabras. Además implica considerar lo que Él un día hizo y es capaz de hacer. Confiar en Él. Dios es la fuente inagotable del ánimo. En Isaías 40, 28 dice así: ¿no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Mira lo que sigue, está buenísimo. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos, los jóvenes, los jovencitos, los mancebos, se fatigan y se cansan. Los jóvenes flaquean y caen. O sea que
aún aquellos que más fuerza y vigor tienen, se cansan, se fatigan y caen. Pero los que esperan en Jehová, sin importar la edad, tendrán nuevas fuerzas. Levantarán sus alas o las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Bendito sea Dios por sus fuerzas. Entonces sí se cumple. Entonces, ¿qué decía Jesús? Miren, oren siempre y no desmayen. Pero en ese momento digo yo, bueno, estoy orando siempre, pero desmayo. Desmayar es perder el ánimo, ¿verdad? Es como estar, entre comillas, decepcionado que el tiempo de la respuesta no ha llegado. Quizás lo que no ha llegado es a completarse el tiempo de la insistencia. ¿Te lo repito? A veces pensamos que no hay modo que llegue el tiempo de la respuesta. Quizás lo que no se ha completado es el tiempo de la insistencia. Por lo tanto, debemos insistir. Mateo capítulo 6, verso 8. Prepárense porque les voy a dar un verso que es muy revelador y es, ¿cómo te explico? Colabora a nuestra formación como hijos de Dios. Si yo te pregunto, ¿cuántos de ustedes creen en Dios? Van a decir prácticamente que sí, la mayoría. Si hago la segunda pregunta, ¿cuántos le creen a Dios su palabra? Eso es diferente. Yo puedo decir creo en Dios y no sé ni siquiera qué habla, ni qué dice. Yo puedo decir creo en Dios, sé lo que habla, pero no se lo creo. Pero si creo en Dios, también debo sumar a eso creer en su palabra. La sumatoria de las dos, creo en Dios y en su palabra, es sumamente poderosa. Yuhu. Entonces vamos a creerle a Dios y su palabra. Cuando yo tomé este libro y lo empecé a leer, ¿tú te imaginas cuántas cosas de esta escritura para mí eran extrañas y raras? Lo siguen siendo. O sea, yo creo que Naamán se sanó metiéndose 7 veces en el río del Jordán, pero para mí es extraño que una persona se meta 7 veces y después de 7 zambullidas salga limpia su piel como de bebé cuando tenía lepra. Pues para mí es extraño que Jesús escupa en los ojos de un ciego o escupa en la tierra, haga lodo, le pone en los ojos y lo manda a que se lave y regresa viendo. Claro que para mí es extraño que una persona agarre panes y peces, ore y se multiplican y le dé de comer a más de 5,000 personas. Claro que para mí es extraño, pero si de eso se trata, este libro contiene lo que muchos libros otros no contienen. Entonces para mí fue como que un golpe a la mente, pero decidí a recibirlo y botar toda la estructura mental que traía y renovar eso, o simplemente leerlo como un libro de historia. Entonces mira lo que voy a leer ahora porque parece muy sencillo, pero es sumamente profundo. Verso 8 de Mateo 6. No os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad, ojo, antes que vosotros le pidáis. Y aquí se traba medio mundo. Y dice, ¿para qué pedir si la Biblia dice que Él sabe de qué tengo necesidad? Sí, sigue leyendo. Antes de que se lo pidas. ¿Anula la petición? No, porque entonces, ¿por qué Jesús iba a enseñar la historia de la viuda y el juez? Para que aprendamos a orar sin cesar, constantemente, siempre y sin desmayar, hasta que obtengamos aquello que por un tiempo alguien dice no, pero pasado el tiempo de la insistencia se convertirá en un sí. Lo que quiero decir es que podemos pasar de un no a un sí y entender que Dios puede decir sí, puede decir no o puede decir todavía no, espera otro poco. Pero si a mí Dios me dice espera otro poco, igual se lo sigo pidiendo. ¿Y qué tiene de malo? ¿Dios se va a enojar? ¿Se va a enfadar? ¿La va a agarrar contra mí? No, si estoy haciendo lo que Jesús enseñó. Ahora sigamos. Así que pónganle atención. Dice, vuestro Padre sabe de qué cosas tenéis necesidad. Subráyenlo y pónganle
doble subrayado lo que sigue, antes que vosotros le pidáis. Entonces, ¿ya Dios sabe lo que necesitas? ¿No será que sabiendo lo que necesitas está esperando que tú se lo pidas, denotando confianza en que Él lo provee? Y el pan nuestro, es nuestro el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. El pan es tuyo, pero lo tiene el Padre y está esperando que se lo pidas. Si no, no estaría en la oración del Padre nuestro. Está allí. Gloria a Dios. Y para eso voy, mira el 9. Vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy, y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Tu Padre Dios. Este es el formato que utilizo yo para orar. Jesús tenía una mente tan bien estructurada que cuando enseñó a orar, estructuró la oración. Dijo: primero debes conocer que a quien le pides es tu Padre. Sin la revelación de Dios como nuestro Padre, no nos funciona el resto de la oración, ni ninguna. Pero cuando recibimos la revelación que Él es nuestro Padre, mi Padre, tu Padre, nuestro Padre, es un Padre bueno. Mis primeras palabras en la mañana es: Padre, gracias por eso, por haberme adoptado por medio de tu Espíritu Santo. Gracias porque mi espíritu clama: Abba, Padre. Gracias porque eres un Padre que cuida de mí. Es más, Señor, yo sé que mientras yo dormía, según tu palabra, tú provees. Muchas gracias, Señor. Ya no aguanto las ganas de saber qué has provisto para este día, porque tu palabra se cumple. Eres un buen Padre. Yo soy tu heredero, coheredero con Cristo. Y cuando tú eres impregnado por la revelación que ese Dios eterno, todopoderoso, es tu papá. Y luego viene: santificado sea tu nombre. ¿Verdad? Él es Dios, nuestra justicia, nuestro proveedor, nuestro sanador, nuestra bandera, nuestra santidad. Tantas cosas que significan su nombre y sus nombres compuestos, que entonces cuando vas a continuar orando, tú estás gozando de una revelación de ese Dios y toda su capacidad, sabiendo que es tu papá. Y luego viene: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como es hecha en los cielos. La gente está preocupada por quién va a gobernar este país, quién va a gobernar el otro, y orando al Señor. Y no, y ya viene el gobierno del anticristo y la marca y el orden mundial. Y mira, hablan tanto de eso que orando al Señor me dijo: dile a mi pueblo que se enfoquen más en mi reino, a que se preocupen por el reino de otro. Pero si no estamos nosotros conscientes de pedir que venga su reino, entonces nos llama la atención todo otro tipo de reino. Que venga su reino. Y luego dice: y el pan nuestro de cada día nos lo doy. Y luego: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Esta parte también tiene que ver con el llamado año del jubileo o del perdón de deudas. Cuando yo estoy orando acá, un día estoy leyendo, escudriñando esta oración, que en esta oración uno primero pide el pan y después pide el perdón. Y el Señor me enseñó algo y me dijo: sin importar qué falta hayas cometido, primero me pedís tu pan y después me pedís perdón. Pero la mayoría de nosotros aprendió a orar: primero pido perdón para después pedir el pan. Yo le dije: Señor, ¿por qué te puedo pedir el pan antes de pedirte el perdón? Me dijo: porque quiero que sepas que primero soy padre y después soy juez. Pero aún los hijos de Dios tienen a papá más por juez que por padre. Es tan tierna esta oración. Esta oración es una conversación entre hijo, padre, padre, hijo. Y mientras no estemos conscientes de esto, nos va a costar muchísimo salir adelante.
Mateo 7:9 dice: ¿qué hombre hay de vosotros que si su hijo le pide pan, le dará una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas o cosas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y quiero ministrarte un poquito acá. Voy a unir esto, lo que Jesús dijo de cómo orar. Orar siempre y no desmayar. Y es una necesidad. Para aquello que ha tomado tiempo en recibirlo, pasado el tiempo de insistirlo, venga a tu vida. Segunda cosa, que Jesús dijo claramente, ¿verdad? Cómo orar. Y nos enseña que es nuestro Padre. Y después de adorar a Dios como nuestro Padre, su nombre, santificarlo, y poner atención que se haga su voluntad y no la nuestra en la tierra, y que venga su reino y no el de los hombres a esta tierra, la primera petición para la persona que está orando es el pan diario, la provisión. Unido a esto, a que ¿quién de vosotros, si su hijo le pide pan, le va a dar una piedra? Si le pide un pescado, le dará una serpiente, dice. En medio de esta temporada que se vive, o siempre, cuando una persona pierde sus ingresos o pierde su trabajo o se enferma, una de las cosas que viene a la mente de una persona con una conciencia que no está enteramente lavada por la sangre del Cordero es: seguramente Dios me está castigando. Perdí mi trabajo, seguramente eso es un castigo de Dios. Pero con tu trabajo tú consigues el ingreso para la provisión para comprar el pan que está en esta oración que se pide. Y te puedo asegurar algo: jamás un padre va a castigar a un hijo quitándole su comida. Nunca. Jamás papá Dios castiga. Como buen padre que nos ama, nos disciplina, pero jamás va a usar la comida para hacer eso. Así que si estás sin trabajo, si estás sin empleo, yo te voy a pedir que saques de tu mente esa idea errónea y equívoca que lo que está haciendo Dios es castigándote por algo que hiciste o pasó. Eso Él lo arregla de otra forma, pero jamás lo arregla apretándole el estómago a alguien. Nunca. Porque si tú no lo harías, ¿por qué lo va a hacer Dios? Tú no puedes bajar a Dios a una calidad menor a la tuya. Ni la sumatoria de todos los buenos padres del mundo daría igual a la bondad de nuestro Padre Celestial. No, Él no está haciendo eso contigo, y cuando te liberes de eso vas a ver la provisión venir. Porque al pensar que Dios te quita la comida como un método de castigo, al final estamos cometiendo una blasfemia. Le estamos atribuyendo un mal a Dios que Jesús dejó claro que no lo comete. Porque si ustedes, dice, hombres, y en otra versión dice, si ustedes siendo malos. Bueno, aquí dice en el 11, si ustedes siendo malos saben dar buenas cosas a sus hijos, cuánto más vuestro Padre que está en los cielos dará buenas cosas a los que le pidan. Y ahora lo uno. Oigan lo que dijo este juez: que con tal de que la mujer no le quitara la paciencia y lo colmara, y sin temer a Dios ni a los hombres, le hará justicia. ¿Cuánto más creen ustedes que hará Dios? ¿Se tardará en responderle a sus escogidos que le hablan de día y de noche? En ninguna manera. Para nada. Dios es bueno. Dios es grande. No nos cansemos de insistir delante de su trono y no desmayemos.
Dice Hebreos 12:3: considerad a aquel Jesús que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. ¿Tienes el ánimo? Pasa el tiempo. ¿Sigues con ánimo? Pasa tiempo. Se empieza a bajar el ánimo, pasa tiempo. Se cansa el ánimo, pasa tiempo, desmayas. Y entonces, volviendo al inicio, Jesús nos enseña hoy la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y es por eso que vamos a su presencia, para que Él le dé fuerzas al que no tiene ninguna, se las multiplique, y que los que esperan en Dios caminarán, correrán, no se cansarán ni se fatigarán. Padre, en el nombre de Jesús, oro hoy por el ánimo de cada uno de los que está en esta conexión. Te pido que no desmayen, te pido que insistan, que crean en tu bondad, Señor, como buen Padre que eres nuestro. Te quiero pedir que bendigas la economía de cada hogar, que multipliques, Señor, sus ingresos, que las ventanas de los cielos se abran y derrames bendición hasta que sobreabunde. Que sepan que tú eres un buen Padre, un Padre que educa y un Padre que provee. Padre, en el nombre de tu Hijo Jesús te pido, porque no existe enfermo. Si hay entre nosotros enfermos, que sane, porque para eso es que tú pusiste tu vida en la cruz, para que si la enfermedad llega, dice tu palabra, por su herida fuimos nosotros curados. Quiere decir que existía o ha existido enfermedad de la cual debemos ser, ¿qué? Curados, Padre. Gracias en el nombre de Jesús, que tu reino venga y se establezca, y que tu voluntad sea hecha en la tierra como es hecha en los cielos. Venga tu reino a nosotros en el nombre de Jesús. Recibe todo honor y toda gloria. Reprendemos. ¿Qué tal si levantas tus manos al Señor y dices conmigo: en mi boca muy bien, no es pobreza, de bendición, no de maldición, porque mira, se oyó como que estuviera lloviendo. Muy bien, hombre. Es un aplauso por estar acá. Puedes tomar tu lugar. Seguimos en el discipulado, por ejemplo, que tengo en mi casa los miércoles, hablando de las pérdidas. Y dentro de esto de las pérdidas, quiero definirles algo que leímos, o alguien nos dijo esa vez. Uno de nuestros discípulos se puso a investigar, porque yo le dije: por favor, traigan todos contenido acerca de cómo podemos manejar las pérdidas. Y pérdida en el latín es peritá. La palabra al final no importa, lo que importa es el significado, ¿no? Y pérdida es la ausencia de lo que fue tuyo. Pon atención. Ausencia de lo que fue tuyo, que provoca un vacío físico o emocional. Ausencia de algo que consideramos nuestro. Ante la pérdida o la ausencia de lo que pensamos que es nuestro, que deja ese vacío físico emocional, suele aparecer la tristeza, que no es sino un enojo, es otra clase de enojo. Cuando tú dices estoy triste, realmente lo que estás diciendo estoy enojado por algo. Luego puede venir la culpa, esa es malévola. Y por último, esto termina en depresión. Y resulta entonces que la pérdida nos termina perdiendo a nosotros, que es lo que hay que controlar. Así que hoy voy a continuar. El tema pasado era manejando las pérdidas. Hoy se llama perder para ganar. Para que aprendamos a ver que no toda pérdida es totalmente una pérdida, sino que puede traer una ganancia. Hablé de 3 cosas que la Biblia en Lucas capítulo 15 menciona como pérdidas. La primera es el pastor que pierde su oveja, va y la busca. La segunda es la mujer que pierde un dracma o una moneda. Y la tercera es el padre que perdió a su hijo, que se fue de casa a vivir perdidamente con la herencia que tomó. Entonces aquí nos damos 3 pérdidas. La primera es una pérdida
yo lo noto como una pérdida empresarial. Y usted dice, pastor, sí, es que estamos hablando de un pastor de ovejas, es un ganadero, ¿verdad? ¿Eso es un ganado qué? Ovino, no. ¿Cómo se dice? Bueno, es un ganado de ovejas, colochitas. Y dije esto, hay que tener en cuenta bien que si bien es cierto que está hablando de nosotros los que nos perdimos y Jesús nos viene a rescatar, también tiene una doble interpretación. Es aquel empresario que perdió una cuenta, que perdió un negocio, que fracasó o que quebró en algo y tiene que recuperarlo, porque es una oveja de un ganadero. No es una oveja de un coleccionista de ovejas que las tiene por mascotas para peinarlas, cepillarles, quitarles el mozote que tiene y perfumarlas y sacarlas a pasear. Y aquí están mis ovejitas, ¿les gustan mis ovejitas? No, ese está criando las ovejas para o vender la carne o trasquilarles la lana para que tú y yo tengamos de qué vestirnos. No sé si me estoy explicando. La segunda es una pérdida de una moneda, literal. Una dracma es una moneda. Y el dracma era tres cosas. Primero, puede ser la dote que recibió la mujer, lo cual es dignidad, lo cual es apoyo, respaldo, significa no te va a faltar nada. La segunda es, dos de estas monedas eran los impuestos que pagaban los judíos. Y la tercera es, una sola moneda es el salario de una persona. O sea, la mujer tenía un problema económico sí o sí, o incluso podría ser de dignidad, de honorabilidad, de emocionalmente tenía un vacío, porque si era el dote que le dio el esposo cuando se casó, siente un vacío, perdí la dote. Es decir, lo que significa el apoyo, el respaldo, que nunca me va a faltar nada mientras esté casado con él. Entonces es una pérdida. Y la última es la pérdida literal de un hijo. Pero eso es curioso, porque nosotros perdemos seres queridos cuando fallecen. Y no se vale decir me dejó, me abandonó. No, se murió. O sea, no tenía la intención de decir me voy. No. Pero se fue. Y nos deja dolidos, nos deja un vacío emocional, incluso físico, porque ya no hay contacto con la persona, no hay cariño. ¿Me estoy explicando? Pasa. Ahora bien, en el caso de esta parábola del hijo que se perdió, dice el padre cuando regresa, exhortando al hermano mayor a recibirlo, nosotros teníamos que haber hecho esta fiesta, porque tu hermano, sí, que se había perdido, fue hallado, estaba muerto y ha revivido, pero es que nunca se murió. Pero cuando por alguna razón se va gente de tu lado, sentís que murió. Es un vacío que se crea semejante a la muerte. Ayer subí a uno de los dormitorios que usaban mis hijos, ¿no? Y entonces llegué a uno de ellos que la pastora Sonia había preparado para los nietos. Y entonces cuando subo yo a buscar unas cosas a ese closet, me encuentro las dos camas que ella preparó. Y una de estas camas tiene una cubrecama de dinosaurios. Y para Samuelito, mi nieto, los dinosaurios, y para Estela, son la onda, juegan a Godzilla. No, tienen la máscara de Godzilla que hace ruido. Y cuando llegaban a la sala conmigo, hacían así: ¡pum! 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 Y me mordían porque era Godzilla comiéndose este platillo. Entonces cuando yo miro eso, siento un vacío. Dije yo, Dios mío, ¿qué será de las personas que perdieron a sus hijos? Es decir, que murieron. Si yo no los he perdido, allá están sirviendo al Señor, recibieron el llamado. Y yo siempre le dije, Señor, si tú los llamas está bien. De hecho, uno de nuestros líderes me dijo un día: pastor, ¿tú crees que tus hijos tienen llamado? Estaban pequeños. Yo les dije, mira, no sé, pero si quisiera, sí. El llamado de Dios no depende de mí. Yo lo que voy a hacer es trabajar de tal manera que los inspire, ¿verdad? Porque si los inspiramos y los llama al Señor, como que hace match. Entonces, trabajando bien, sirviendo bien. Me recuerdo muy bien un día que estaba yo en la sala de arriba de la casa anterior y oigo que Juan Diego está hablando. Eran 12:30, casi 1 de la mañana. Agarro el intercomunicador y
Juan Diego de escuela, ¿y vos qué haces a esta hora? Le digo yo, estaba chavito, tendría unos 16, 15 años. ¿Qué estás haciendo? Pues lo que te veo hacer a ti, me dijo, atendiendo ovejas. Aquí hay un joven de la cuadra que no. Va. Lo que quiero decirte es que yo no perdí, no sé si me explico, sino que gané 3 ministerios en ellos. Pero para ver esos 3 ministerios tuve que perder. No sé si me estoy explicando. Eso es cuando tú dejas a la hija en el altar. Es una lloradera. Y se fue. Y yo recuerdo a mi mamá. Me abrazaba y lloraba y no me soltaba. Mamá, ya me casé, me tengo que ir. Va a soltar. Porque siente que es una pérdida. Pero cuando uno regresa con nietos, ahí están felices. O sea, a veces hay que perder para ganar. Amén. Hoy vamos a hablar del tema. Así que pon atención acá. Mateo 16, 24. Aquí nos quedamos. Y este es el eslabón que concatena con los demás para continuar la serie. Mateo 16, 24. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. ¿Eso se llama qué? Es pérdida, claro. Y tome su cruz, eso es muerte. Y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. 26, ¿lo pueden leer todos conmigo, porfa? Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganara todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Y ahora sí, todo el mundo en voz alta diga: ganar y perder, perder y ganar. Y les dije, hay gente que por ganar algo más ha perdido lo esencial de la vida. Quieren ganar un negocio a puro tubo, a puro trinquete, quedan mal, mienten una vez, después los despiden, consiguen otro con casaca, mienten otra vez, ahí va para afuera, consiguen otro, mienten otra vez, ahí va para afuera. ¿No te das cuenta que por ganar esos empleos has perdido tu buena reputación que un día tuviste? Mucha gente, en serio, que la conocemos, que por ganar un negocio debajo de la mesa, hoy no gozan de libertad y están en la cárcel. Ni tienen el negocio, ni tienen la empresa y están en la cárcel. Ojo, cuando uno mide que va a perder en un negocio, muchas veces la gente dice: no, es que puedo perder tanto porcentaje, puedo perder dinero. Eso es la menor de las pérdidas. Cuando tus negocios están poniendo en riesgo tu reputación, tu buen nombre, la buena administración, entonces de plano sí estás arriesgando mucho. Algo que uno no debería de arriesgar. Pero por otro lado, otros perdiendo estas cosas y esas oportunidades que son muy tentadoras para muchos, han salvado su vida y hoy viven libremente. Sí. ¿De qué te sirve ganar el mundo si pierdes qué? Tu alma. Entonces, para ganar algo en el mundo, a mentir, a exagerar, a quedar mal, a no hacer las cosas que se prometieron hacer, a entregarlo cuando sabías que no se iba a entregar. No sé si me estoy explicando. Ahí estás en un camino de pérdida. Pero las pérdidas son parte. Entonces, ojo pues, hay pérdidas inevitables. Se muere un pariente, no podés controlar eso. ¿Me estoy explicando? Entró un huracán o algo y ¡boom!, se llevó las ventanas de la casa, se destruyó. Eso no lo puedes controlar del todo. Pero hay otras que están en tu control, y de esas quiero hablar hoy. Podemos tener ese control. Lucas capítulo 5, verso 1. Les voy a narrar la historia, la voy a leer para tener el contexto. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio 2 barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, que es Pedro, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud.
Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche, hemos estado trabajando. 2. Y nada hemos pescado. Mas en tu palabra echaré la red. Tiene que estar desesperado Pedro, económicamente hablando, para pasarse una noche entera sin pescar nada e insistir en cada hora hasta que saque algo. Al final no sacó nada. Y cuando el Señor le dice: ponga mar adentro, echa tu red para pescar. Mira, toda la noche pasamos trabajando, no saqué nada. No te preocupes, tengo buenos ahorros, los clientes me esperan, ¿verdad? Los proveedores, tengo buen crédito, no tengo nada que perder. La Biblia no solo se lee, se observa. Observa la historia. Entonces, habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señales a los compañeros que estaban a la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Ahora iba a perder hasta las barcas. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre, ¿qué? Pecador. ¿Cómo es que las bendiciones que Dios nos da revelan que somos pecadores? ¿Cómo así, pastor? Sí, es que no la merecemos, hombre, ¿verdad? Cuando pares de llorar por algo malo que te pasó y empieces a llorar todos los días un poco por todo lo bueno que te sucede, habrás sido transformado en otro tipo de persona. Hay gente que cree que todo lo merece, y habemos otros que decimos: no nos merecemos nada de lo que tenemos. No lloramos por lo que nos falta, lloramos por lo que tenemos. Son dos maneras de vivir diferentes. Son dos maneras de provocar a Dios de forma diferente. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él. ¿Pero miedo a qué? Era un temor de Dios y de todos los que estaban con él. Versículo 10. Y asimismo, dice, de Jacob y Juan, hijos de Zebedeo. O sea, les entró el temor a todos. Digo, ¿qué es esto? Que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas. Ojo, desde ahora serás pescador de hombres. 11. Quiero que lo lean todos, por favor. Y cuando trajeron a tierra las barcas, a ver, díganlo, le siguieron. ¿Cuál fue la ganancia de Pedro? La ganancia de Pedro fue: Jesús le dio las llaves del reino, le dio uno de los 12 tronos para juzgar a una de las 12 tribus de Israel. Además, Pedro fue el primero en levantarse a predicar en Pentecostés cuando el Espíritu Santo se derramó, y fue el que tuvo el honor de explicar lo que estaba pasando. ¡Wow! Reconociendo que era el Espíritu Santo. Cuarto, él fue el usado por Dios para llevar el avivamiento a los gentiles y presenció el derramamiento del Espíritu Santo en ese lugar. Todo eso fue la ganancia de Pedro, el gran apóstol. Pero nació el día en que perdió, cuando, habiendo ganado la pesca, decidió dejarlo todo. Lo dio por pérdida. El mismo apóstol Pablo decía: lo que para mí era ganancia, ahora lo considero pérdida. En otra ocasión dijo: lo considero basura. Y en la versión más antigua, en el español, dice: lo considero estiércol, con tal de ganar a Cristo. Entonces, hay maneras diferentes de ver nuestras pérdidas. Digo amigo fuerte: ganancia y pérdida. En Génesis capítulo 22, verso 12, y dijo el ángel a Abraham: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y lo tomó el carnero y lo ofreció en holocausto o sacrificio u ofrenda en lugar de su hijo.
Y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová. ¿Jehová qué? Proveerá. Por tanto se dice hoy, en el nombre de Jehová será ¿qué? Provisto. A ver, todo el mundo diga, Jehová proveerá. ¿Usted sabe cuántas veces nos llenamos la boca de este dicho que no fuera nuestro? Es de Abraham. O sea, nosotros agarramos el dicho de Abraham sin hacer lo que hizo Abraham para provocar a Dios a bendecirlo. No, si tener los dichos de ellos es fácil. Pero ¿de dónde salió el dicho de Abraham? De haber estado dispuesto a sacrificar al hijo. Entonces encontró la provisión de Dios. Es el mismo dicho aquel que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es que miren, ese es un versículo famosísimo, es clásico. Pero ¿quién lo dijo? Pablo. ¿Después de qué? Después de decir, yo sé de tener abundancia, sé tener escasez, sé estar saciado, sé tener hambre. Todo lo puedo en Cristo que me da las fuerzas. Es un contexto económico. Pero cuando estás tú en un contexto económico superior, ¿quién te aguanta? Inferior, si todo lo puedes en Cristo, ¿verdad? Entonces, que lo que quiero decir es, nosotros tomamos dichos de estas personas. Donde me marca mi error es que no hacemos lo que ellas hicieron para decirlas. Y luego dice acá, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo, por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu único hijo, de cierto, a ver, leamos todos el 17 fuerte, que esto es bueno. De cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, como la arena que está a la orilla del mar, fuerte, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Eso es ganancia. Pero ¿de dónde surge la ganancia de Abraham? ¿De la qué? De la pérdida. Hebreos 11:17. Por la fe Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, el único, habiéndosele dicho, en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios, ojo lo que sigue, es poderoso para levantar aún de entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. ¿A quién? A Isaac. Ahora ojo acá, en Isaac te será llamado descendencia, en él vas a tener descendencia. ¿Qué se requiere más fe? ¿Para ganar algo o para darlo por perdido cuando se necesite? ¿Dónde tuvo más fe Abraham? ¿Para engendrar el hijo? ¿O para ofrecerlo siendo el único? En donde en él tendría una gran descendencia. Cualquiera se agarra de esto fácilmente. ¿Cómo voy a sacrificar a mi Isaac si en él es que está la bendición de la descendencia? Viene Dios y deja que Abraham engendre por milagro en Sara un hijo. Y luego viene Dios y se le ocurre la brillante idea de decirle, en él vas a tener descendencia. Gloria a ti, gracias Señor. Sí, pero necesito que me lo sacrifiques allá. ¿Qué? Puede uno confundirse, ¿no es cierto? Yo me hubiera pegado una confusión terrible. Escondo al niño. Yo no sé, o sea, yo no le llevo a Abraham, pues. O sea, hay gente en la Biblia con la que te identificas y hay gente que solo te inspira, ¿verdad? Yo me inspiro por medio de Jesús, pero identificarme con Él, puro, santo, totalmente correcto, que nunca en su vida hizo nada malo. ¿Cómo me voy a identificar yo con esta carnota que me cargo? Pero sí me inspira. Abraham me inspira. Ahora identificarme con eso, ahí se los dejo a ustedes, pero... Entonces viene Abraham y va a sacrificar al hijo. Y Dios le dice, no, la ganancia fue la promesa de bendecirlo con abundancia y multiplicarlo grandemente. El precio de eso fue llevar a él. Entonces, ojo, ¿qué fe
¿Qué fe fue la que detonó a Abraham al nivel a donde llegó? ¿La fe para engendrar el hijo o la fe para entregarlo? ¿Dónde crees que necesitas usar más tu fe? ¿Para engendrarlo o para entregarlo? Y si es tu único, más. Muchas veces tenemos fe para hacer algo, para lograr algo, pero llega un momento que o se pierde o nos lo piden y vamos a necesitar usar aún más nuestra fe para el momento en que eso se da. ¿Cuántos creen que podemos alimentar nuestra fe en eso? Muy bien. Filipenses 1:21. Pablo dijo: porque para mí el vivir es Cristo y el morir, ¿qué? A ver, todo el mundo diga conmigo: para mí el vivir es Cristo y el morir es. Esto me lleva a mí a ver la muerte de otra forma. Tú puedes estar bendecido aquí, pero cuando mueres es porque recibiste la mayor promoción que en tu vida vas a recibir, y es estar con Él y a su lado. Solo es un paso de una vida aquí a una vida allá. Ahora dice el 22: mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Esa palabra necesito que me la digan todos. Digan: escoger. De nuevo, elegir. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho. Estoy entre la espada y la pared, no sé qué escoger. Teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es ¿qué? Muchísimo mejor. Pero quedar en la carne es más necesario por causa de ustedes. Y confío en esto: sé que quedaré, que aún permaneceré con vosotros para vuestro provecho y gozo de la fe. Acá vemos a Pablo perdiendo para ganar. No entiendo cómo Pablo nos da a entender que le dieron a escoger cuándo irse, o quizá quedarse allá cuando fue arrebatado. Le dieron la oportunidad y la rechazó. Porque ¿a qué horas? A ver, ¿cuándo tú has dicho: ay, no sé qué escoger, me quedo hoy? No, Señor, me voy hoy. Sí, pues. Pero Pablo está poniendo sobre la mesa esto. Pablo está diciendo: no sé qué escoger, si irme con el Señor, lo cual es muchísimo mejor. Y él lo había visto, ¿verdad? Porque en la carne o fuera del carne, en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, pero conozco un hombre que fue trasladado allá, estuvo en el tercer cielo, oyó palabras inefables, etcétera. A mí me late, y eso solo es una suposición, no es doctrina ni cosa por el estilo. Sí, aquí estoy especulando, pero me huele que cuando él llegó allá es cuando le dicen: ¿te quedas o te regresas? Mira, muchísimo mejor es quedarme aquí contigo, pero siento necesario regresar por amor a ellos. O sea, voy a postergar mi entrada a lo que es muchísimo mejor. Voy a perder para ganar. A veces nosotros nos anticipamos a lo muchísimo mejor en nuestra vida y no llegamos a donde queríamos llegar, porque en el camino dejamos las cosas perdidas, no las que nos llevan a ganar. Filipenses 2:6 está hablando de Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Ponga atención. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa de que agarrarse, aferrarse o apegarse a ello y no soltarlo, es lo que está diciendo. Sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, ojo aquí, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Mira lo que estuvo dispuesto Jesucristo. Siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, sino se despojó de sí mismo. Ese sí mismo era el que le daba el derecho a no venir. Papá, ¿y por qué tengo que bajar yo? ¿Por qué no bajas tú? ¿Por qué tengo que ser yo el que baje a salvarlos? Yo tengo el derecho a quedarme aquí arriba.
Jamás he pecado, siempre he estado contigo. ¿Por qué tengo que bajar? Pero ¿sabes qué? Me voy a despojar de mi derecho de quedarme acá. Que siendo iguales, no me voy a aferrar de esto. Y voy a tomar forma de hombre. Y me voy a volver siervo. Y te prometo que te voy a obedecer hasta la muerte. Y ya sé que el plan es que muera en una cruz como un maldito sin serlo, para sacar a todos de su maldición. Yo me voy a despojar. Voy a perder. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Así es como se gana. Ni siquiera para su gloria, para gloria de Dios Padre. ¿Valió la pena la cruz para Jesús? Dos cosas. Valió la pena porque nos salvó. Si tú quieres a Jesús, Él te salva. Pero valió la pena también porque ahora está sentado a la derecha del Padre por la eternidad. Pero ponme atención. La derecha del Padre es a la par donde Luzbel quiso estar y dijo: pondré mi trono a la par del de él. Y lo expulsó del cielo. Y le dio una lección al mismo diablo y a todos los demonios que se fueron con él, que eran ángeles, diciéndoles: te hubieras podido sentar aquí si hubieras perdido antes de querer ganar. Y el ejemplo lo dio Jesús. No buscando el trono. El trono fue una consecuencia de haber buscado hacer la voluntad del Padre. Ahora bien, ayer, durante toda la semana estuvimos viendo, yo en lo particular, de seguir con el tema, porque la verdad es que todos perdemos. Desde que nacemos perdemos. Nacemos y salimos del vientre de la madre, ya perdimos. Que allá adentro el niño estaba tan seguro, ahora afuera no oye ese palpitar que él no sabe qué es. Resulta que es el corazón de la madre y no sabe. No sé si me estoy explicando. Desde ahí empezamos a perder, ¿verdad? Lo amamantan, después ya no lo amamantan, y así se va uno. Va pérdida tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida, tras pérdida en la vida, y uno no se da cuenta, ¿verdad? Desde el día que nacemos empezamos a envejecer. Aun cuando crezcamos en estatura, nacemos y ya nos queda un día menos de día, solo de entrada. Entonces es una pérdida tras otra pérdida, tras otra pérdida. Y la gente que al final vive feliz es la gente que sabe manejar dichas pérdidas. Entonces estábamos ayer con la pastora en la sala de la casa. Yo estaba muy cansado y me dice: ya tenés el mensaje, ya sé de qué voy a hablar, ¿verdad? Pero como a ustedes les gusta que todo tenga versículo bíblico, le dije: todavía me falta que Dios me diga cómo. Y me quedé ahí relajado viendo tele, cuando de pronto arreglo el sofá donde estoy, me siento erguido y me dice: te bajó el mensaje, ¿verdad? Y le dije: ya me dijo Dios qué es lo que le quiere decir a su gente. Y aunque te cueste creerlo, voy a empezar a leer un pasaje para decirte lo que Dios te quiere decir hoy, aparte de todo lo demás, que no le vas a encontrar ni pies ni cabeza hasta que te lo explique. Quiero que me acompañen, por favor, a Mateo capítulo 25. Porque el reino de los cielos es como un hombre que, yéndose lejos, llamó a sus siervos y les entregó sus bienes. A uno le dio 5 talentos o monedas, a otro 2, a otro 1, a cada uno conforme a la capacidad, y luego a su capacidad, y luego se fue lejos. Y el que había recibido 5 talentos fue y negoció con ellos y ganó otros 5 talentos. Asimismo, el que había recibido 2 talentos ganó también otros 2.
Pero el que había recibido uno fue y cavó en tierra y escondió el dinero de su señor. Después de mucho tiempo vino el señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Y llegando el que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos, diciendo: Señor, 5 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. 21. Y su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Por el amor de Dios, paréntesis, no desprecien aprender sabiduría bíblica para su economía, porque este pasaje es de los que manejaron bien la economía de Dios. De nuevo, todo es prestado. Voy a seguir. Llegando también el que había recibido 2 talentos, dijo: Señor, 2 talentos me entregaste, aquí tienes, he ganado otros 2 talentos sobre ellos. Su señor le dijo: bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo: Señor, te conocía. Es el único de los 3 que alega conocerlo. Nosotros no se anduvieron con ese mate. Nosotros dijeron: 5 me diste, 5 produje, aquí es lo que está tuyo. Bien hecho, siervo fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. O sea, más allá de lo que llevaron. Te conocía que eres hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Pregunto, ¿eso es verdad o mentira? ¿Está diciendo la verdad él, que lo conoce? Que el Señor recoge donde no esparció y que quiere cosechar donde no sembró. ¿Quién le dio el talento? Entonces es mentira. ¿Todavía están acá? Él llegó a cosechar de lo que sembró en él. Llegó a recoger lo que había esparcido. ¿O no esparció 5, 2 y 1? ¿Sí estamos de acuerdo? Entonces este es un mentiroso. Porque hay gente así, ¿verdad? Para mentir dice: lo conozco. Versículo que sigue: por lo cual tuve miedo. Ojo acá, ahora viene lo que Dios quiere decir. Y fui a escondí tu talento en tierra, aquí tienes lo que es tuyo. Respondiendo su señor le dijo: siervo malo y negligente, ¿sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí? Entonces tú puedes decir: ¿ya vieron que sí es verdad? No, porque Jesús dijo: por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Él está usando las palabras de él, aunque no lo crean, para condenarlo. Sigan leyendo. Por tanto debías haber dado mi dinero a los banqueros, y al venir yo hubiera recibido lo que es mío con los intereses. Quitadle pues el talento y dalo al que tiene 10 talentos, porque al que tiene le será dado y tendrá más, y al que no tiene, aún lo que tiene le será quitado. 30. Y al siervo inútil echadle en las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Ojalá la parábola terminara quitándole el talento. La parábola termina donde este hombre se va a las tinieblas de afuera a llorar. Tinieblas no significa infierno ni demonios. Tinieblas significa ausencia de luz. Si apago todas las luces de este lugar, nos vamos a quedar en tinieblas, pero no con demonios, pues. No sé si me lo digo. Tinieblas es ausencia de luz. O sea, no hay que hacerse bolas con ese término. ¿Qué quiere decir? Jamás se te va a volver a ocurrir una idea. Ni te daré nunca más una idea. Ni te daré luz para que produzcas. Y entonces llorarás y tus dientes van a crujir. Mira lo que pasa. El hombre perdió. El problema no es ese. Por causa de lo que perdió, se perdió él. Y lo que el Espíritu Santo te quiere decir hoy: conozco tus pérdidas, pero no te pierdas tú por ellas. Porque cuando una persona tiene una pérdida, si no la maneja bien, se termina perdiendo la persona. ¿Cuántas personas conoces que después de que perdieron algo, un negocio, un matrimonio, un hijo, un cónyuge, el padre, sea que murió, divorcio, todo lo que querrás, nunca más volvieron a ser las mismas personas? Quiere decir que no solo perdieron algo,
sino por causa de lo que perdieron, se perdieron ellos. Ese joven, esa jovencita tan alegre, divertida, amena, ahora arroja amargura, comentarios malos, vive enojado contra todo el mundo. Y como les dije al principio, cuando tenemos la ausencia de que algo era nuestro y nos deja un vacío, ya sea emocional o físico, puede llegar a la tristeza, puede llegar a la depresión, ¿verdad? Y la persona se termina, ¿qué? Perdiendo ella. Entonces hay gente que la pérdida que tuvo no es tan grande como en lo que se convirtió. ¿Cuánta gente ustedes conocen que dicen nunca más volvió a ser la misma? Quizá en mi boca está el poder de la vida y de la muerte. Hablaré palabras de vida y no de muerte, de salud y no de enfermedad, de riqueza no de pobreza, de bendición no de maldición, porque en mi boca hay un milagro. Dale un fuerte aplauso a la gente que nos ve en casa. Que los bendiga. Esta es casa de Dios, su casa. Lo estamos esperando con los brazos abiertos. El Señor es el Señor de lo fácil, no el Señor de lo difícil. Y creo que las tinieblas nos han querido vender la idea de que las cosas en Dios son difíciles. Pero a nosotros las tinieblas nos traen tan de vender la idea de que es más difícil el camino del Señor, ¿verdad? Es más difícil cuando quizás te persigan por confesar al Señor. Pero Jesucristo dijo: en el mundo tendréis aflicción, mas confiad, yo he vencido al mundo. ¿Vamos a ser afligidos por hacer lo bueno o vamos a ser afligidos por hacer lo malo? Si de todas maneras vamos a tener aflicción, hagamos lo bueno. ¿Me estoy explicando? Hoy en día quizás sea más fácil morir por Cristo, ¿verdad?, que pasar un deterioro de 1 año, 2 años, 3 años con un cáncer de aquellos que se acaban a todos. De todas maneras nos vamos a morir. Es más fácil. Todo el mundo diga, es fácil. Pues nuestra estructura mental desde niños fue educada para entender. Y obviamente hay un espíritu de Dios que es el espíritu de entendimiento, el de consejo de Jehová, el de sabiduría, el de inteligencia. Sí, Él tiene ese espíritu, pero es de Él el espíritu. Segunda de Reyes capítulo 5 verso 9. Segunda de Reyes 5:9 dice: y vino Naamán con sus caballos y con su carro y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo: ve y lávate 7 veces en el Jordán y tu carne se te restaurará y serás limpio. Y Naamán se fue enojado diciendo: he aquí, yo decía para mí, saldrá luego y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios y alzará su mano y tocará el lugar y sanará la lepra. Abana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Primer problema: creemos nosotros tener mejores métodos que los de Dios, sobre todo en este siglo tan moderno. Note algo: a veces el método de la oración es el último método al que nosotros acudimos, no el primero. ¿Cierto? La familia está mal, los hijos están mal, acudes a los amigos, a las amigas, al colegio, y no has doblado tus rodillas por tus hijos, no has clamado por ellos, no has ayunado para que tu fe se levante creyendo que van a ser libres. Dice aquí: no son mejores, no es mejor lo que tengo yo que lo que propone el hombre de Dios. Y hemos pasado generaciones haciéndole propuestas a Dios que creemos que son mejores que las soluciones que Dios nos está dando. Y ustedes van a ver hoy que es muy, pero muy extremadamente fácil lo que Dios manda hacer.
Es muy fácil. Dice aquí: mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo: Padre mío, si el profeta te mandare alguna gran cosa, todo el mundo diga fuerte, gran cosa. Una segunda vez, gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote lávate y serás limpio? Entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. ¿Qué está pasando acá? Profeta Eliseo está en su casa. Naamán, general del ejército sirio, lo visita con sus criados. Diga conmigo fuerte: general, criado. Muy bien. A veces nuestros conocimientos de general, gerente, posgrado, maestría, nos hacen tropezar y no encontrar la solución al problema que tenemos, porque esa es nuestra propuesta a la vida en lugar de hacer lo que Dios manda. ¿Cuántos creen en Dios? ¿Cuántos creen en el Dios que se llama Jehová, que es papá de Jesús y que es papá nuestro? Sí, porque no es Diosito por allá saber cuál, ¿verdad? Nosotros lo tenemos claramente definido qué Dios es el nuestro. Entonces dice acá que él se enojó ante la propuesta. ¿Por qué se enojó? Porque era humillante a su conocimiento lo que el profeta le estaba diciendo. Y dijo: va, está bien, le voy a creer eso de meterse entre un río, pero ¿por qué no mejor me meto en un río mejor que este? No, es que no era el río, era la palabra del profeta la que traería sanidad a Naamán. No importa el río. Propuestas. ¿Cuántas propuestas les has hecho tú a Dios de regreso cuando Dios te ha dicho cómo hacerlo? Dice la palabra de Dios en Jeremías 33:3: clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Clama a mí y yo te responderé. Ponga atención. Y te enseñaré. Enseñar aquí es revelar cosas grandes y ocultas que tú no entiendes o tú conoces. Puse el ejemplo de Moisés cuando sale con 2 millones del pueblo de Israel hacia la tierra prometida y se enfrenta al mar rojo con los egipcios atrás armados. Tenía 2 opciones: se mete a nadar con todos, se mueren ahogados. Se queda esperando para pelear con los egipcios, mueren a filo de espada. No había opción. Pero cuando clamó, Dios le dijo: levanta la mano, extiende la vara, escúchese, parte el mar en 2 y que mi pueblo camine en seco. Qué cuentero es el Señor, ¿verdad? Es que de verdad, si nosotros tuviéramos el mismo espíritu de Naamán, que es el espíritu de la altivez, el espíritu del orgullo, el espíritu que trae tu posición interpretada de forma equivocada, porque las posiciones hoy se tienen y mañana no, las posesiones hoy se tienen y mañana no, pero Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Lo tienes hoy y lo tendrás mañana. Tu única posición segura es tu posición en Cristo Jesús. Pero las posiciones y posesiones de este mundo hoy son, mañana no. Usted está feliz porque lo ascendieron a gerente general. Dígame, ¿qué queda después del gerente general? La calle. Usted fue subiendo hasta que llegó al puesto que lo único que queda es el despido. Ya no hay más, no hay a dónde ascenderlo, no le van a regalar la empresa. Así que cuídela si tanto le gusta. Pero no puede ir a esa posición y que su posición enorgullezca su corazón. Yo te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces, no sabes, no las has visto, no las has podido accesar. Levanta la mano. Si Moisés tiene el mismo espíritu de Naamán,
clases de natación recibí. A ver, 2 millones, fórmense en fila, vamos a nadar. Porque es una orden de verdad, aquí entre nos. Ridículo que levantando la mano se parta el mar. Entonces, ¿es más fácil nadar? ¿Es más fácil pelear con los egipcios o es más fácil solo levantar la mano? Es más fácil solo levantar la mano. Pero ¿qué es más difícil creer para salvarse? Podría creer que al rato nadando alguien se salva, peleando alguien sobrevive, pero levantando la mano que se abra el mar, con ese cuento a otro lugar. Entonces no. ¿Por qué cree usted que Jesús nunca se detuvo a dar consejería? ¿Cuándo ve usted a Jesús en una sesión de consejería? Nunca. ¿Por qué? Porque el que creía le funcionaba y el que no creía no había nada más que hacer. El consejo bíblico se llama obediencia y le va a funcionar. Entonces dice el Señor acá: clama a mí, yo te responderé, te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Y luego dice la palabra: yo soy Jehová, Dios Todopoderoso. ¿Habrá algo difícil para mí? Diga conmigo: para mi Dios no hay nada difícil. Entonces para Dios todo es, todo es y nada es y todo es. Si nada es difícil y todo es fácil, todo lo que te manda es fácil, porque Él no conoce cómo hacer algo difícil. No sé si me explico. Él no dijo: vamos a dragar aquí, vamos a abrir aquí, que se parta el mar, hagamos un muro de contención de este lado, el otro muro de contención, ahora sí ya pueden pasar. Cuando volteé a ver ya no hay nadie. Él dijo: levanta la mano y que se abra el mar, páseme. Yo creo eso, yo no sé si usted. Nuestras raíces son esas creencias. Nuestras raíces en la Biblia. Esa gente creyó cosas más ridículas que nosotros. A nosotros nos juzgan porque caemos en el poder del Espíritu Santo. Es más ridículo creer que el mar se va a abrir. Nos juzgan por hablar en otras lenguas o por reír por el gozo del Señor. Por favor, si a usted le da pena eso, imagínese las soluciones que Dios le va a plantear. Usted va a salir con su espíritu de Naamán, orgulloso, y siempre va a tener una propuesta sumamente inteligente en contra de lo sumamente fácil que Dios propone. Yuhu. Marcos capítulo 11. Y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces, porque le había hablado el Señor que nadie comiera de ella. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús le dijo: tened fe en Dios. Ojo, lo que está tratando de decir Jesús es aquí: no se secó porque yo soy Jesús. Se secó porque yo tengo fe en Dios cuando digo algo. Yuhu. Él no dijo: yo puedo hacer esto porque soy Jesús. Él siempre dijo: esto se pudo hacer porque se cree en Dios. Jesús revela su secreto a todos para que todos lo podamos hacer. Fe, plena certeza. Y dice aquí: porque de cierto os digo que cualquiera, diga conmigo todo el mundo, cualquiera, pero más fuerte, cualquiera, que dijere a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Note, no dice todo lo que pidieres y pagando. Lo tendrás. Dice: todo lo que pidieres orando, creyendo que lo recibiréis, os ¿qué? Vendrá. ¿Cuánto estorban tus recursos? ¿Sabes qué son tus recursos? Lo que te limita
Todo recurso es limitado, por lo tanto los recursos limitan. Es que no sé cómo explicarles a ustedes. Economía 1, postulados económicos 1 de la universidad. Todos los recursos son limitados, por lo tanto todo recurso limita. Pero la fe accesa un mundo ilimitado de oportunidades, porque la fe accesa al Dios creador de los cielos y la tierra, dueño de todo, del infinito mismo. Él no tiene nada y con la nada lo hace todo. Lo que está Dios tratando de decirnos a través de Jesús es: tengan fe en Dios, el cual no teniendo nada lo ha hecho todo, porque de la nada dijo y fue hecho. Cualquiera que diga le será hecho. Lo que nos estaba diciendo es: si ustedes imitan a Dios, van a obtener los resultados que Él ha obtenido siempre. ¿Cómo hizo los cielos y la tierra? Dijo. ¿Cómo dejó la higuera de tener frutos? Jesús dijo. Y les dice a ellos: cualquiera, sea grande, sea pequeño, sea un anciano, sea un niño, tenga una maestría o no sepa leer y escribir, cualquiera, sea rico, sea pobre, sea blanco, sea negro, indígena, ladino, cualquiera que diga y crea, le será hecho. Cualquiera, quien sea lo podrá hacer. Pero ¿qué pasa con nosotros? Aquel porque tiene. Desde que mencionas eso, estás sepultando y contaminando tu fe. Ni modo, porque ellos tienen. Mi único capital verdadero en el que confío es la fe. Porque Dios a cada uno le dio una medida de fe. Pero tú, en lugar de usar tu fe, estás viendo: ni modo, hijo de papi. Ni modo, porque es de tal familia, tiene tal apellido. La voz de la envidia sale de tu corazón. Dios no bendice a ningún envidioso, de una vez anótelo. Ni envidiosos, ni orgullosos, ni prepotentes, ni altivos, ni arrogantes. ¿Usted sabe cuánto puede el orgullo? Puede mucho. Pero ¿sabe cuánto puede la humildad? Lo puede todo. Porque Dios da gracia al humilde, pero resiste al orgulloso, dice la Biblia. Fe hizo que Pedro caminara sobre el agua. Es el principal ingrediente de la oración. Mira, es fácil, digan todos conmigo: es fácil. Le voy a dar unas escrituras rapidito aquí, anótelas, léanlas. Filipenses 4, 6 al 7. Dice aquí la Biblia: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones. Conocidas, ojo, vuestras peticiones delante de Dios en toda oración. ¿En cuántas oraciones tengo que pedir? ¿Usted cree que Jesús no pidió? ¿O Jesús se mantuvo pidiendo? Se mantuvo pidiendo todo el tiempo. Al Padre, como buen hijo. Usted no va a aprender a pedir hasta que no descubra que Dios es su papá. Porque la paternidad de Dios es la doctrina fundamental y elemental para la libertad de sus hijos. ¿Usted quiere dejar de pecar? Póngase a orar. Y su oración va a vencer la tentación. Jesucristo dijo: velad y orad para que no entréis en tentación. Usted está siendo tentado muchas veces, muchos días, porque no ora. Pero si usted ora, va a empezar a dejar de ser tentado cada día menos. Una vida de oración es una vida que nos mantiene seguros en la mano de Dios.
Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas, notorias vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. ¿Cuándo usted da gracias? Usted no entra a la tienda y dice buenos días, muchas gracias. Usted dice muchas gracias cuando se lleva el paquete, ¿ya? Cuando la mujer sale con su par de zapatos dice gracias señorita, y se va con sus... Cuando uno tiene en la oración acción de gracias, es porque uno da por recibido lo que uno pidió. Cuando tú levantas las manos al Señor y Señor le dices muchas gracias Señor, te agradezco Señor que me hayas oído, porque sé que tengo lo que he pedido. La oración es como los niños. Cuando usted pide con fe se engendra. Solo espere el alumbramiento, hombre. Pero eso que usted un día pidió, en sus manos va a estar otro día. Dice aquí, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces dice, por nada tengas afán. Si oras, pasarás del afán a la paz que sobrepasa todo entendimiento. ¿Qué es lo que te afana? Ponte a pensar. ¿Te afana algo que no tienes? ¿O alguien que no tienes? Pero normalmente te afanas por algo que no tienes. O no tienes salud, o no tienes plata, o no tienes un trabajo, o no tienes el bienestar de tus hijos. Pero lo que trae el afán normalmente es lo que nos falta, ¿sí o no? Entonces, si todos ustedes que levantan la mano están afanados, oren, confiésenlo y declárenlo. Y cuando crean que de verdad Dios se los va a dar, den gracias. Mira lo que dice acá Santiago capítulo 5 verso 13. ¿Está alguno entre vosotros afligido? ¿Cuántos hay afligidos acá? Haga oración. Es fácil, todo el mundo diga conmigo, es fácil. Diga, no, diga conmigo, es fácil. Ahora dilo fuerte, muy fácil. Los métodos de Dios son fáciles. ¿Qué tiene de difícil orar? Pero no oras. Por eso vives haciendo todo lo difícil para salir adelante, porque no está respaldado por haber hecho lo fácil. Lo que es fácil es orar con fe, creyendo. Las cosas pasan, mis hermanos. Se lo puedo decir de todo corazón. Si lo puedes ver en fe, si lo puedes creer, lo vas a tener. Pero ora todo el tiempo. Dice, si está alguno de ustedes enfermo, llame a los ancianos y que oren por usted. Será sano el enfermo. Y todavía de ribete, ¿verdad? Docena de 14. Y si tuviera pecado, le será perdonado. ¿Por qué nos seguimos haciendo bolas para vivir, para salir adelante, haciendo cosas tan complicadas, cuando Dios lo que nos pide que es orar? ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Qué tenemos que hacer? Orar. ¿Está alguno de ustedes afligido hoy? Levánteme la mano. ¿Está afligido su corazón por algo? Le falta oración. ¿Está afanado por algo? Le falta oración. Yo hoy voy a orar por usted. Pero la verdad que la oración que le quita la aflicción es la oración que usted va a ir a hacer a su dormitorio todos los días. Uno cambia de la noche a la mañana, cambia el corazón cuando se confía en Dios. Amén.